A lo largo de este trimestre hemos estado estudiando acerca de Cristo y la ley. Sin pensarlo mucho ni poco, ya nos encontramos en la 13ª lección, terminando ya nuestro trimestre. Y bueno, pues esta lección tiene que ver con el reino de Cristo y la ley. Una vez que estemos en el reino eterno de Dios, registrado en Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, ¿la ley tendrá vigencia? Ahora que nos estamos preparando para ese reino, ¿debemos de cumplir la ley? Son algunas de las preguntas que podremos responder junto con nuestros invitados y con usted, y le invitamos para que esté con nosotros en este repaso. Sean bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Estamos de nuevo reunidos para tener nuestra reflexión acerca del repaso de la lección. Ya sin más ni menos nos encontramos en la lección número 13 y bueno, se ha ido muy rápido este bello trimestre donde estudiamos a Cristo y la ley. Y bueno, en esta semana hemos estado estudiando a lo largo de estos días el reino de Cristo y la ley. Así es de que sean bienvenidos y me encuentro gratamente acompañado por dos grandes amigos que les vamos a dar el momento para que se presenten. Iniciamos por las damas, por favor. Mucho gusto también en saludarlos. Mi nombre es Isabel, estudio finanzas y me da mucho gusto estar aquí nuevamente con usted. Bienvenida, Isabelita. ¿De Muchas dónde gracias. De Colombia. Oh, muy bien. Okay. Adelante, gracias. Mi nombre es Ramón Cedillo, soy estudiante de la Facultad de Teología, soy de Mérida, Yucatán. Muy bien. Pues muchachos, bienvenidos. ¿Qué les parece si entramos en materia? Y no lo podemos hacer si antes no nos ponemos en comunión con Dios mediante la oración. Isabelita, ¿nos conduce en oración? Claro que sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos sigues cuidando. Oh Dios, de forma especial queremos poner en tus manos a cada una de las personas que nos están escuchando. Sé tú con cada uno de ellos, oh Dios, y manténles siempre vivo el recuerdo de que tú les amas. Gracias, Señor, por cuidarnos y por dirigirnos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchachos, ¿qué me pueden decir del reino de Cristo y la ley? ¿Cuál es ese reino? ¿Qué textos bíblicos tenemos como para decir, bueno, hay un reino, hay alguna profecía, hay algo que ustedes hubiesen visto a lo largo de estos días en el estudio que me digan, hay un reino de Dios? Bueno, definitivamente la Biblia completa, ¿no? Está llena de textos bíblicos que nos hablan acerca, pero específicamente del Nuevo Testamento. Desde que Jesús llegó a la tierra de bebé y cuando empezó su ministerio, después de que fue bautizado, se llena de textos de donde te estaba diciendo, prepárate, ¿no? Cristo, el rey, la segunda venida viene. Prepárate porque el reino de Cristo está por venir, o ese tipo de cosas. Y entonces comienza a haber una preparación. Lo interesante es cómo desde antes, no sé, desde que Jesús está aquí y desde antes de que Jesús estuviera aquí y hasta nuestros días, se sigue predicando lo mismo. ¿No es cierto? El reino de Cristo, Jesús viene pronto y viene pronto y viene pronto. Y fíjate, Ramón, que también es interesante que nosotros entendamos que desde el momento en el que Adán y Eva, la primera pareja, pecan, se someten no a Dios, sino al encargado de ese entonces, que es no nada menos y nada más que el enemigo de Dios, el adversario, y ellos se someten y de cierta manera traspasan el reino de Dios al adversario, a Satanás. Cuando Jesús viene y nace de forma humana, viene el rescate del reino, el inicio del rescate del reino, y tienen una charla ahí medio interesante que habla de la última tentación de Jesús, bueno, no la última, sino en ese episodio, donde el adversario le dice, ¿no?, que le dará todos esos reinos. O sea, ¿con qué autoridad le decía a Satanás si él, desde nuestra perspectiva, pues no es el supremo de esta tierra? Pero en cambio sabemos por el relato de Job que el representante de la tierra en esa reunión fue Satanás, y cómo Jesús viene a arrebatarle ese reino para que en vez de muerte, que es la consecuencia del reinado de Satanás, tengamos la posibilidad de la vida. Hasta llegar a la profecía de Daniel, donde se ve el panorama amplio, como si nos hicieran una toma panorámica y viéramos la historia desde un poquito más amplia, los reinos, Babilonia, los medos, los persas, Grecia, Roma, la Europa dividida, y luego viene la piedra no cortada con mano humana, que vamos a ver un texto de eso, Isabelita.
Daniel 2:44 nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Y entonces la lección o el texto bíblico nos pone una base muy clara y dice, hay un reino, y es un reino que es Cristo Jesús, porque viene que esa piedra no cortada con mano humana es la que desciende y destruye todo lo demás, y sobre esa piedra se fundamenta el reino. Y recuerden ustedes, siendo la principal piedra, ¿quién era esa piedra? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces es sobre Cristo Jesús que se establece ese reino. Por eso el estudio de la lección de esta semana es el reino de Cristo y su ley. Pero, Eso nos da a entender entonces una cosa, el reino de Cristo podría ser una forma de gobierno, lo que significa que no necesitamos esperar llegar al cielo para poder o para empezar a vivirlo, lo podemos empezar a vivir en esta tierra, claro. Se va a cumplir en su plenitud cuando lleguemos al cielo y nos encontremos con Dios, con Cristo. Pero mientras tanto, lo podemos empezar a vivir aquí en la tierra. de hecho, si nosotros tenemos esa visión del reino de Dios, tendríamos que empezar aquí, porque Jesús empezó aquí, en la tierra. Y entonces sigue su ministerio sacerdotal y viene en su próxima venida, entonces Él va marcando las pautas y nosotros también tenemos que marcarlo desde aquí. Muchachos, si ese es el reino de Dios, si ahí lo tienen ustedes, y dicen, bueno, el reino de Dios, el reino de Cristo, viene, tan cierto es que Jesús vino la primera vez, tuvo un ministerio terrenal, como tan cierto vendrá la segunda vez. ¿Dónde están los ciudadanos? Porque para un reino necesitamos ciudadanos. Claro. ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se comportan? ¿Qué los hace distintivos? Bueno, son muchas preguntas, ¿verdad? En poco tiempo. Sí, sí. ¿Dónde están los ciudadanos? Los ciudadanos. Pues los ciudadanos, la puerta está abierta. Todo el que desee entrar puede hacerlo. Sin embargo, se puede decir que hay unas condiciones. Vamos a ponerlo desde nuestro punto de vista humano. Cuando nosotros solicitamos permiso de ingreso a un país del cual no tenemos ciudadanía, se nos da una serie de requisitos para que podamos entrar, ¿verdad? Pero una vez que entramos, aparte de eso, nosotros pues debemos estar dispuestos a adaptarnos a las costumbres, a las normas, a la forma de vida que tenga ese nuevo país al cual nos dirigimos. No solo debemos adaptarnos, sino que también debemos respetarlo. Ahora, con nosotros, pues con nuestro intento por ir al cielo no sucede lo mismo. Afortunadamente en la Biblia están todas las normas, están todas las indicaciones. Es decir, lo que nosotros vivamos aquí en la tierra en el cumplimiento de la ley de Dios será lo que vamos a vivir en el cielo. Así de sencillo. Entonces, la preparación es aquí. Esta tierra es, yo leí en un comentario que es como el invierno del cristiano. Aquí se nos van a pasar los fríos, las dificultades, los problemas. Y cuando estemos en el cielo, en el reino de Dios en su plenitud, pues será entonces cuando experimentemos el verano, cuando ya vamos a estar bien cómodos, ¿verdad? Es una similitud que me pareció bastante interesante. Sí, un punto muy interesante. ¿Qué hace diferente? ¿Ibas a decir algo? Perdón, Ramón. Sí, iba a mencionar acerca del reino de Dios. Los ciudadanos que están pensando en entrar a ese nuevo país o ese nuevo reino deberían estar pensando en comenzar a vivir de ese reino, como mencionábamos antes, ahora mismo, ¿no? Y no vivir solamente lo que hay aquí, sino tener una visión más amplia hacia el futuro, ¿no? Y nuestra visión como cristianos, pues, es prácticamente entrar al reino de Cristo. ¿No es cierto? Y fíjate, Ramón, que eso que mencionan los dos del reino se vive ya con la analogía que hizo Isabel. Fíjense, si yo pienso viajar a algún país, yo empiezo a pensar como ellos desde antes y empiezo a buscar, mínimo en la internet, mínimo en algún libro, cómo es su cultura, qué es su historia, cómo se alimentan, qué comen, qué sí, qué no. Alguien que va a venir a México tiene que saber, por ejemplo, bien claro, que nosotros a todo le ponemos picante, ¿no? Y es algo que dice, oye, yo no como picante, simple y sencillamente por hablar de un simple detalle. Entonces, antes de que él llegue al país de México, ese misionero, esa persona que viene a vivir acá, tiene que tener un panorama, aunque sea general, de lo que aquí hacemos, cómo actuamos, por qué somos así, por qué hablamos así. Lo mismo debe pasar buscando una ciudadanía eterna en el reino de los cielos. Nosotros desde ahora tenemos que ir pensando allá cómo serán las cosas, qué estará pasando, cómo va a haber ley o no va a haber ley, que lo vamos a abordar un poquito más adelante. Sí, ahora, hay un detalle interesante hablando a nivel espiritual.
Si nosotros vemos aquí en la tierra, podríamos solicitar doble ciudadanía o doble nacionalidad en cualquier lugar, ¿verdad? Pues después de cumplir ciertos requisitos. Sin embargo, eso no aplica en nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos servir a dos señores, así de claro. Y es precisamente en beneficio para nosotros. O sea, si nos damos cuenta, la ley de Dios no es nada más, sino algo para cuidarnos a nosotros, para que podamos vivir mejor en comunión, no solamente con quienes nos rodean, sino también para que podamos tener una mejor salud, un mejor estilo de vida. Claro. Sí, y hablando acerca de la ley, es interesante. Y tú mencionaste, ¿habrá ley en el reino de los cielos? ¿No habrá ley? Y esa ley misma que tengo aquí será la misma del reino de los cielos. Recordando que la ley es el principio y es un modelo del carácter de Dios, ¿no? Y está puesta aquí en la tierra como un espejo, para que yo vea qué es lo que tengo, o lo que debo de hacer o lo que no debo de hacer para evitarme problemas. En otras palabras, escuchar la voz de Dios, mirar la ley, me conviene, me evito muchos problemas. Básicamente, si yo no miento, como dice los 10 mandamientos, no mentirás, yo me evito muchos problemas con mi prójimo, ¿no? O si dice no adulterarás, o si dice no robarás, ¿cuáles son las consecuencias de eso? De robar prácticamente es la cárcel, ¿no es cierto? Si alguien te descubre robando, a la cárcel. Y entonces, pero ¿qué tal si no me descubrió robando? Y entonces para cubrir eso mentí y voy haciendo una bolita más grande. Parece una bola de nieve. Y algún día me va a aplastar. Algún día me va a aplastar. Es que la luz de Dios es tan luminosa que para permanecer en la oscuridad no puede. Sale a la luz de alguna manera, ¿no es cierto? Y mencionando otra cosa acerca de esto, la ley es una serie de decisiones que yo tengo que tomar día con día. Esto, aparte de tener que vivir una visión con un futuro, tengo que vivir un día con día, ¿no es cierto? Y cada día como, ¿no es cierto? Cada día me levanto, cada día me baño, cada día hago mis necesidades que tengo que realizar por día. Pensando en que si yo hago hoy esto, si yo me alimento hoy, mañana, entonces no voy a tener anemia, por ejemplo, ¿no es cierto? Es lo mismo, si yo obedezco la ley de Dios hoy mismo, mañana voy a poder gozar de los beneficios del reino de Dios. Y es que las decisiones son a diario. Y lo quiero poner como este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que este plumón eres tú y soy yo y es usted. Y entonces aquí está Dios y de este otro lado está el enemigo de Dios. Y tú estás en el medio. Hoy amaneciste en el medio. Y entonces tú tienes que tomar la decisión de ir corriendo hacia Dios o ir corriendo hacia el enemigo. Lo que mencionaba Isabelita. Exactamente. La decisión de uno u otro. Exactamente. Y si yo tomo la decisión de estar cerca de Dios, lejos de quién estoy. De Satanás. Pero si yo estoy tomando la decisión de estar cerca de Satanás, lejos de quién estoy. De Dios. ¿No es cierto? Y entonces no puede haber una doble ciudadanía, como mencionaba ella, ¿no es cierto? O la eres elección, o no eres. exactamente, ¿qué elección vamos a tomar? Escuchar la voz de Dios, la ley de Dios para poder entrar a ese reino celestial, o simple y sencillamente vivir mi vida como yo pueda, como yo quiera hacer. O como se me antoja. Ajá, Sin embargo, esa decisión pues la vamos a tomar sencillamente basados en que amamos a Cristo. Claro. Si no, va a ser imposible cumplir la ley de Dios. Exactamente. De hecho, ese debe ser el fundamento. Yo no puedo guardar la ley por simplemente guardarla. Yo debo de buscar la manera de tener una relación con Jesús. Una relación diaria, constante, permanente, de amor, de comunión, de comunicación. Y esto me dará a mí los elementos de relación con Él que redunden en una consecuencia de guardar la ley. Muchachos, qué distintivo o qué hará diferentes a los ciudadanos del reino de los cielos, no a cuando estén allá, cuando estén aquí. La obediencia hacia Dios, definitivamente eso es. Por eso la lección habla acerca de la fe y la ley, ¿no? Se obedece la ley por fe, porque yo sé que eso me va a ayudar a mí. Entonces, prácticamente lo que va a ser distintivo entre una persona que va a entrar al reino de Cristo o que está con Cristo es la obediencia a la ley. Su forma de comportarse, la forma de hablar, la forma como actúa, la forma en cómo se dirige a las demás personas, simple y sencillamente con la forma de caminar. Cuando una persona se quiere creer malo o algo así, ¿cómo camina, no? Camina acá y baila y este y el otro, ¿no es cierto? Pero una persona que camina con elegancia o camina bien, a ti te dice, bueno, esa persona es Habla bien, ¿no? habla de Él. Ajá, exactamente. Fíjense, muchachos, estamos a punto de ir a una pausa y mientras vamos a hacerle unas preguntas a nuestra gente allá en casita para que entre ustedes puedan comentar qué distinción debemos de tener nosotros, los hijos de Dios, desde ahora aquí en la tierra, que también tendremos en el reino de los cielos. Y bueno, en un momento regresamos.
Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Estamos de nuevo juntos con ustedes y entre nosotros, repasando nuestra lección. Hemos ido a un corte en el cual, antesito de participar de él, hicimos una pregunta. ¿Qué hace diferente a ese ciudadano del reino y qué lo distingue de las demás personas? Y bueno, con esto en mente, me imagino que allá en casita estuvieron comentando, platicando. Les invito también para que participen de la página de nuestro programa escuelasabaticauniversitaria.org. Encontrarán elementos enriquecedores y bueno, pues sigamos con nuestra charla, muchachos. Aquí nosotros estamos muy a gusto teniendo esta reflexión y espero que también en casa lo estén disfrutando. A ver, entonces, ¿qué nos hace diferente? ¿Qué puntos distintivos harán que seamos ciudadanos de un reino, el reino de Dios, o ciudadanos del reino del enemigo de Dios? Bueno, yo pienso que hay dos cosas que nos hacen diferentes. La primera de ellas, bueno, las dos están fundamentadas en el amor a Dios. La primera es que si amamos a Dios, pues vamos a obedecerle, vamos a cumplir sus mandamientos. Y ese cumplimiento de sus mandamientos nos lleva a tener una vida más tranquila, una vida de paz, una vida con esperanza. Y lo segundo está relacionado a que si le amamos, vamos a querer pasar mucho tiempo con Él. Y en la medida en que nosotros caminemos con Cristo, nos vamos a parecer a Él. Y eso lo van a notar las demás personas, el amor con que las tratemos. La diferencia creo que ahí va a estar básicamente. Fíjese, Isabelita, hace un tiempo participando en un culto vespertino, después del culto surgieron varias preguntas, ¿no? Y se quedó un grupito ahí al final y dice, ¿cómo hacerle para saber qué sí hacer y qué no hacer? Y entonces muchas veces uno tiende a hacer listas, ¿no? Mira, esto sí, esto no, esto sí. Y muchas veces así entendemos los 10 mandamientos. Pero hubo una niña, una muchacha, que mencionó y dijo, después del culto dijo, lo que a mí me ha ayudado para saber qué hacer y qué no hacer es si yo puedo invitar a Jesús a esa actividad. Y eso me determina si yo puedo hacerlo o no. Entonces, redunda en el punto que usted dice. No solamente es palomear esto sí, esto no, sino qué puedo hacer con Jesús por amor, por relación con Él, y en ese instante lo demás queda fuera automático, ¿no? Claro, sí. Dicho sea de paso, el amor a Dios va a hacer que yo obedezca a la ley. Y lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La obediencia es lo que va a hacer la diferencia más grande entre sí y no. Entre estoy dentro del reino de Dios o estoy dentro del reino del enemigo, ¿no es cierto? Y ahora, sería bueno aclarar el punto de la obediencia y la ley. Quiere decir entonces que si yo obedezco a la ley de Dios, soy salvo. ¿Será cierto o no es cierto? No, porque estaríamos diciendo que seríamos salvos por obras y claro, no es así. Exactamente. Y entonces es importante aclarar eso para que las personas que están en casa no se vayan a confundir, ¿no es cierto? A mí el amar a Dios me ha dado la oportunidad de querer obedecerle por amor. Sin embargo, aún la obediencia por amor no me salva. Lo que a mí me salva es el sacrificio que hizo Jesús, la gracia y la justificación por la fe. Eso es muy importante mencionar, ¿no es cierto? Yo puedo dar brincos, saltos, maromas y puedo pararme de manos, pero no me voy a salvar. ¿Ves? No por eso. Exactamente, no por eso me voy a salvar, sino porque Cristo se sacrificó, porque Jesús dio su vida por mí y entonces gracias a eso yo digo, wow, hay alguien que me ama demasiado grande, hay un amor demasiado grande. Por lo tanto, si Él me ama, ¿por qué yo no voy a corresponder ese amor? Y entonces ese amor, la consecuencia o el agradecimiento a ese amor es obedecer. Después de todo, aparte de que es una consecuencia, me conviene obedecer, como lo mencionábamos hace un momento. Fíjate que sí, bueno, fíjense que sí, porque vino a mi mente ahorita un pensamiento muy rápido, muy sencillo. Si yo tengo en mi corazón la intención de buscar a Jesús, porque me doy cuenta de mi pecaminosidad, porque la ley me hace ver dónde están mis fallas, entonces yo digo, tengo que buscar una respuesta, una solución, una alternativa. Mi alternativa y mi solución, mi única alternativa y única solución se llama Jesús. Y entonces el tener a Jesús yo en mi corazón y aceptar su sacrificio es la manifestación de la salvación en mí, interna, mi corazón, mi vida. Pero la forma en que se expresa a los demás es a través de la obediencia.
pero no una obediencia solamente por vivirla o por hacerla, sino una obediencia que emana de lo que Dios hizo por mí y mi respuesta a eso que Dios hizo por mí, amor hacia Jesús. Y entonces se juntarán todos los elementos, no para obtener una salvación completa a través de esos elementos, sino que redunden en la salvación, que será una oportunidad para ti, una oportunidad para usted, una oportunidad para mí. El amor que Dios derramó por mí y la respuesta que yo tuve a ese amor y la manifestación visible. Oigan, estamos aquí entradísimos, ¿no? Cualquiera diría, oye, no, pues no. Pero bueno, muchachos, ¿qué más podemos decir en relación a este reino? ¿Será eterno? ¿No será eterno? ¿Va a resurgir la maldad? Porque tenemos aquí varias preguntas, ¿no? Que nos han llevado al análisis. Y bueno, a lo mejor ahí en casita no vieron el momento en el que nos pusimos de acuerdo, pero surgió esa pregunta. ¿El mal volverá a surgir después de que ya estemos en el reino de Cristo? Para mí la posición es clara y es que no va a resurgir. Usted dice no. No va a resurgir. Pues nosotros ya vimos, o sea, ya estamos en este mundo y ya hemos visto todos los problemas, el dolor que hemos tenido que pasar. Y yo creo que es imposible, pues, que no aprendamos. Claro. Isabelita es muy firme, ¿no? Pero, bueno, por alguna razón, y no es que sea terco, como lo mencionamos hace un rato, ¿no? Y quedarme en la posición. Pero después de haber comentado y estado escuchando un poco, yo creo que la posibilidad como tal de que vuelva a resurgir el pecado, o que vaya a resurgir, no va a resurgir. Ciertamente no va a resurgir. Pero está abierto por el libre albedrío. Ajá, exactamente. Entonces, las posibilidades prácticamente podríamos decir que son nulas, pero para pecar, ¿no? Pero de todas maneras ahí está la libertad. Tú decides si sigues amando a Dios o no sigues amando a Dios. Por supuesto que después de mirar todos los beneficios, después de estar en el reino de Dios, como mencionábamos, después de mirar toda la santidad y todo lo que hay ahí, no me va a dar ganas de volver a pecar. Es como una persona, se me viene el ejemplo de un amigo. Este muchacho era una persona que te pasaba un mes y tenía una novia, pasaba otro mes y tenía otra novia. Y así iba recorriendo un montón de muchachas. Hasta que un día llegó una muchacha que hizo que este muchacho se quedara impactado, prácticamente que soñara con ella, hiciera todo por ella. Y entonces cuando conoció, podríamos decir, la gloria a esa muchacha, ¿no? Conoció a esa muchacha y dijo, ya no quiero más andar con otras muchachas, ahora solamente quiero estar con ella. ¿Ves? Porque yo ya probé lo que es bueno, yo ya probé lo que realmente vale la pena probar, pues. Y entonces yo ya no quiero andar picando las flores, ya no tiene caso. Es prácticamente lo mismo, es como un pequeño ejemplo, ¿no? Yo ya probé tal vez lo que es el pecado aquí en el mundo, y después de probar todo eso y ahora probar lo que es Dios realmente, la salvación, pues si yo para qué quiero otras si ya tengo lo que más necesito, que es Dios. ¿Para qué yo quiero regresar a lo que era antes? Pues justamente por eso creo que necesitamos tener una experiencia real aquí con Cristo, a través del cumplimiento de su ley, de amarlo, de adorarle. A través de eso creo que Dios va a sellar en nosotros su ley, que es el resultado de su amor y de la gracia que tiene hacia nosotros. Claro. Y perdón, no, adelante. Pero es que hay versículos claves, por ejemplo Juan 3:16, otros versículos como Apocalipsis 21, en donde dice que el reino de Dios es eterno. Y eterno significa para siempre, es decir, no tiene fin. Eso es eterno. Por lo tanto, si a mí la Biblia me está diciendo que la vida es eterna, o la vida que me espera es eterna, y el reino de Dios es eterno, bueno, prácticamente me está diciendo, es para siempre y por siempre y para siempre, ¿no? Entonces no hay más. Fíjense, muchachos, que los elementos que hemos estado mencionando me llenan de alegría, y les voy a decir por qué. Yo confío en que Dios nos dará y nos seguirá manteniendo la libertad. La posibilidad la tenemos. Prueba de ello es que no es que el Señor nos exima o nos saque de su reino. Nosotros somos los que decimos, yo no quiero estar o sí quiero estar. Y en el reino de Dios tendremos esa libertad. Pero qué hermoso va a ser que aún teniendo la libertad de hacer cosas que no vienen al caso, nosotros digamos, yo quiero estar contigo. No me interesa todo lo demás, yo quiero estar contigo, y que a través de estar contigo yo disfrute, me sienta feliz, me sienta contento, y las personas lo vean y lo sientan. Claro. Y que la ley se cumpla no por un mero formalismo, sino por una consecuencia natural, que ni siquiera estemos pensando en, ay no, hoy no quiero hacer esto mal, no. Simplemente, hoy quiero estar contigo, Jesús. Claro. Y al estar contigo lo demás
Sí, se va llevando a cabo por consecuencia. Pablo lo menciona en Romanos, ¿no es cierto? Porque hay un versículo en la Biblia que dice que yo ya no vivo bajo la ley. Y entonces muchas personas de ahí se agarran y dicen, pues ya no hay ley, no obedezco la ley. Sin embargo, lo que Pablo está queriendo decir ahí es que como yo ya vivo en automático la vida de Cristo, es decir, yo ya vivo amando a Jesús, yo ya vivo amando el reino de Dios desde antes de estar allí, yo ya vivo amando a Jesús, quiero estar con Él siempre, entonces yo ya no tengo necesidad de la ley, de estar, híjole, no voy a decir mentiras, o no voy a robar, no voy a hacer esto. Por eso es que un personaje reformador, Martín Lutero, le era una carga a la ley. La ley, es que la ley es mala, la ley es mala, porque él veía la ley en cómo iba a obedecer la ley para no perderse, ¿no es cierto? Pero cuando descubrió el asunto de la justificación por la fe, entonces dijo, yo ya tengo fe en que Cristo me ama y que yo le amo, y entonces la ley ya no es una carga para mí, ahora es un privilegio hacerlo, es un privilegio formar parte de esa ley, ¿no es cierto? Y en el reino de Dios, por eso es que los 10 mandamientos no van a estar ahí pintados, ¿no es cierto? Como un recordatorio, como en los dormitorios. En los dormitorios están pegados el rol de aseos, está pegado lo que yo pensé que los 10 mandamientos, dije, yo no lo he visto. No, el rol de aseos y esto, ¿por qué? Porque si yo no lo veo, no lo hago. ¿No es cierto? Y en el reino de Dios no va a ser así. Incluso la invitación es que vivamos el reino de Dios desde ahora en ese aspecto. ¿No es cierto? La hermana White, es una escritora cristiana, habla acerca de esto. Y entonces dice que nosotros deberíamos vivir nuestros hogares como si fueran un pedacito del cielo. ¿Ves? Lo que está diciendo es esto. Tenemos que comenzar a vivir el reino de Dios en este momento, como con la intimidad con Dios, y la ley ya no me va a ser una carga a mí, sino va a ser un privilegio formar parte de esa ley. Y hay una responsabilidad más grande ahí, en la medida en que nosotros decidamos vivir en armonía con los principios que Dios nos ha dejado, las demás personas lo van a notar, y a través de nuestro testimonio muchos van a decidir seguir a Cristo. Cuando Cristo, cuando Cristo está en nuestro corazón, precisamente eso se irradia, lo ven las personas, y esto dará una oportunidad para que ellos pregunten, vean y quieran pertenecer también a ese reino de los cielos donde estaremos con Jesús por siempre. Muchachos, la lección está, nos pusimos bien intensos, ¿no? Bien a gusto, bien felices, pero bueno, el reloj no perdona, así es de que se ha terminado ya el tiempo. Y en casa les agradecemos su permanencia, les invitamos para que sigan sintonizándonos, sigan viendo nuestros repasos el siguiente trimestre. Así es de que muchas gracias por estar con nosotros a través de la lección número 13 de la Escuela Sabática.